promesas del Señor mías son. Las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé. Las promesas del Señor mías son. En el nombre del Señor Jesús, continuemos leyendo su santa palabra. Primeramente vamos a leer Eclesiastés, su capítulo 3 y su versículo 10 y 12. 10 al 12. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen Él. Detenidamente vamos a explicar, porque esté al alcance de cristianos, creyentes o no ha creído, grandes y pequeños, hombres y mujeres, porque esta es la vida en el mundo, la vida del humano. Pero el sabio que Dios le ha dado entendimiento, le ha dado sabiduría, dijo por el Espíritu Santo: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en Él. Todos trabajamos, nos ocupamos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, cada uno. 11. Y todo lo que hizo hermoso en su tiempo está al alcance de todo entendimiento, tanto como hermanos, como también personas que están con nosotros, porque es la mismo acontecimiento del que ha creído, del que no ha creído, mismo trabajo. Por eso dicen la gente que cuando nosotros decimos que Dios nos ha transformado, Dios nos ha dado vida eterna, la gente dice: pero si igual negociamos, trabajamos, comemos. Cierto, esa es la vida del humano. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ha puesto una eternidad, hermano. Si nos examinamos a nosotros mismos, todas, tenemos nuestro plan para mañana, tenemos nuestro plan para la otra semana, tenemos nuestro plan para el otro año. Eso es lo que habla. Dios ha puesto eternidad. ¿Quién va a decir que mañana se va a morir? ¿Que entre un mes va a morir? ¿Que el otro año ya no va a vivir? Nadie sabe. Pero Dios lo ha hecho hermoso porque ha hecho la obra desde el principio hasta el fin, lo ha mostrado a la gente para que lo comprenda, la obra de Dios que ha hecho para la humanidad. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ninguno sabe. Nuestra hermana estaba potente, estaba robusta, trabajando, pero cuando llegó el momento, en su temprana edad, se fue con el Señor. Ella no sabía que iba a morir. Ninguno sabía que ella en este día se está haciendo la reunión por ella
ha puesto una eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eso es lo que falta. Eso es lo que no ha entendido la persona que lo pasan tiempo, oye la palabra de Dios, oye la invitación, oye la palabra de Dios, oye el plan de Dios desde el principio hasta el fin, pero poco caso. Pero hay un peligro. 12. Yo he visto que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Hasta ni esta palabra no podemos alcanzar a entender, porque hacer bien es escoger el buen camino. Hacer bien es buscar a Dios, buscar su voluntad. Él lo ha puesto al alcance del hombre, de la mujer. Y lo maravilloso que no vale nada. Estábamos predicando el Evangelio allá en Petén, el otro lado del lago, que se llama un lugar de San Andrés. Es un lugar turístico. Se acercaron los hombres extranjeros, unos altos, barbados y unos hombres hermosos. Pero uno de ellos se levantó y dijo, se encaminó y dijo, ¿es cierto lo que están hablando? Es verdad de Dios, no es de nosotros, es de Dios. La invitación es de Dios. ¿Y cuánto vale la salvación?, dijo él. No vale nada, es gratuito. El Señor dijo, para que nadie se gloríe. Si fuera por dinero, se gloriara los que tienen dinero, solo ellos se salvan y los pobres se quedaran. Ni por obra, solo los que pueden sacrificarse, solo los que pueden obrar se salvan, y lo que no hace nada, ese está perdido. Así dice la gente. Pero no. El hombre preguntó, ¿y es cierto que Dios perdona? Dios perdona. ¿Será que me perdona a mí?, dijo el hombre. Apenas entiende que de hablar en castellano. ¿Será que Dios me perdona a mí?, dijo el hombre. Te perdona. Dios perdona al hombre más malvado si lo busca a Dios. Lo perdona si se rinde a Dios como sea el hombre, pero busca a Dios, se humilla, le pide perdón. Él es amplio en perdonar. Cayó de rodillas el gran hombrón. Nosotros nos quedamos maravillados. Cuando llega al entendimiento la obra de Dios desde el principio hasta el fin, ha dejado al alcance de todo hombre, de toda mujer. Lo que nosotros nos distrae es que Dios nos ha puesto una eternidad. Ya tenemos nuestro plan de negocio el otro año, ¿sí? Miremos más, dice en Apocalipsis, su capítulo 14, Apocalipsis 14, versículo 12. Apocalipsis 14, 12. Dice así la palabra de Dios.
aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La gente los revuelve. No, dicen la gente, no basta creer en Jesús. Se equivoca. Está tomando por otro camino. Pero miremos bien la palabra de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La obra más grande, la obra maravillosa que hizo Dios por Jesucristo, su Hijo, allá fuera de Jerusalén. Leíamos que Dios lo mostró al hombre desde el principio, su obra, hasta el final. Pero como hay una eternidad en el corazón del hombre, ahí donde se equivoca el hombre. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe. El apóstol Juan tuvo la dicha de oír la voz de Dios en los cielos. Oí una voz que decía, que desde el cielo me decía, oiga bien, es la voz de Dios al apóstol Juan, el amado. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe. Por eso quedó escrito el Apocalipsis y las 3 cartas del apóstol Juan. Allí encontramos sin fin de sabiduría de Dios. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que muere creyendo en el Señor y cumple su palabra, cumple su mandamiento. El mandamiento que dio el Señor después de haber resucitado, dijo a los suyos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una religión, les hablamos el evangelio, dicen, todos somos hijos de Dios, solo un Dios servimos todos. Es imposible. ¿En qué le puede servir a Dios si no le obedece? ¿En qué le está sirviendo si no oye la voz celestial? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado, dichoso de aquí en adelante. No es aparte el tiempo pasado, aparte el tiempo de la gracia. Vamos a distinguir los tiempos porque hay 7 dispensaciones. Ahora estamos en la 6ª dispensación, la bendición de la gracia del Evangelio de Jesús. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo. Descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Es la esperanza que oíamos. La esperanza no avergüenza. La esperanza está segura
el alma del creyente. Lo tiene preparado, lo ha alistado su corazón para el día de la muerte. Ya después de la muerte, entendemos en la palabra de Dios que los que ya bajaron en el infierno, murieron sin creer en el Señor. Por eso aquí dice, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Si ha creído, está en el Señor. Si no ha creído, está fuera del Señor. Y si se muere, mucha gente, si uno se va al cementerio, dice ahí las plaquetas, para mí la muerte es ganancia. ¿Qué espera? La ganancia es el infierno. Para dejar claro todo lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. La vida del cristiano y la vida del que no va a creer. Pero la oportunidad lo tenemos, dicen también en Eclesiastés, el que está todavía entre los vivos tiene oportunidad porque piensa, puede hablar, puede creer con el corazón, puede buscar a Dios. Pero los que ya murieron sin creer en el Señor, en el infierno claman a Dios, ten misericordia de nosotros. Ahí ya no llega la misericordia de Dios. Dicen los salmos que los que no creyeron ya no pueden hacer nada por sus propias almas, ya no se puede. Es aquí en la tierra puede hacer algo por su propia alma, creyendo en el Señor Jesús. Estamos viendo bienaventurados de aquí en adelante, dijo Dios al apóstol Juan, de aquí en adelante, el tiempo de la gracia, el tiempo de buenas nuevas, el tiempo de salvación, el tiempo de bendición del Evangelio que ahora se predica en todo el mundo, está al alcance de todo hombre, toda mujer, toda edad, para prepararse cuando llega la muerte, porque la muerte no avisa. Si la muerte mandara un telegrama o una llamada, le dice tal día llego por ti, la gente no busca la manera para defenderse de la muerte, pero no. La muerte llega de sorpresa y el alma no está preparado. La dicha más grande, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu Santo. Va bien, leíamos que lo mejor para el hombre que vive en el mundo, que goce y hacer bien en su vida. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Mucho o poco hizo nuestra hermana, pero lo va a entregar, lo va a rendir a los pies del Señor lo poco que hizo en vida sobre la tierra. Miremos ahora la voluntad de Dios. El Evangelio según Juan, su capítulo 6 y su versículo 29-40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. A Juan le envió una voz desde el cielo
bienaventurados los que creyeron y se mueren en el Señor. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese es el que no cree el hombre. El cuerpo que se va a sepultar de los que creyeron en el Señor lo va a resucitar en el día postrero. Pero ¿cómo? Decía un hombre con nosotros, le explicábamos la resurrección del Señor Jesús. Y los que creen en Él, ¿cómo? Pero ¿cómo? Decía él. El Espíritu eterno que levantó a Jesús entre los muertos levantará a los que creyeron en Él. Es fácil entender. Para creer es fácil al entendimiento de cualquiera persona. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Él se encarga, no se preocupe. Si hay alguno que no ha creído al Señor, hoy es su oportunidad. Hoy es el momento cuando Dios llama desde los cielos. Siente su corazón: yo me quiero preparar, yo quiero rendirme al Señor Jesús, le voy a pedir perdón. Hágalo. No lo deje para mañana, porque a veces la muerte se adelanta. Y es doloroso. Una hermana se quedó viuda. Quedó con 2 hijos, 2 varones. Uno creyó en el Señor porque su mamá era creyente, y el otro muy rebelde, dice la mamá. Pero llegó el momento, les llamó a los 2 y les dijo, llamó al primero: hijo, hasta pronto. ¿Por qué le dijo hasta pronto? Lo llamó al menor y le dijo: adiós, hijo mío. Se estremeció el hijo. ¿Por qué, madre? ¿Por qué a él hasta pronto y a mí me está despidiendo? Adiós para siempre. Porque no ha creído en el Señor. Tu hermano creyó al Señor. Si Cristo viene hoy, viene mañana, estaremos con el Señor. Pero tú, le dijo a su hijo, si no va a creer eternamente, ya nunca nos vamos a ver. Es doloroso. Por eso hay llanto. Por eso en el infierno claman por misericordia a Dios. Pero gracias a Dios por la oportunidad. Cuando oyó esa voz, el menor: ¿pero qué hago, madre? ¿Qué hago? Creyendo en el Señor Jesús, serás salvo. Tendrás vida eterna, porque la mamá sabía esta palabra, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Pero si no va a creer, no va a ver con su entendimiento, con los ojos de su entendimiento,
lo que es celestial, lo que es el Señor Jesús, eternamente. Así que adiós. Momento, dijo el hijo. Momento, yo no me quiero quedar. Por eso nuestros hijos, cuando oyen el Evangelio, porque el Evangelio no se sabe cuándo se va a cerrar la puerta. Se comenzó la predicación en Jerusalén, se extendió en todas las naciones, pero va a tener su final. Así como se comenzó, así va a tener su final. Cuando ya la puerta será cerrada, muchos, dijo el Señor, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Pero por qué? ¿Por qué no van a poder entrar? Porque no creyeron, se cerró la puerta. Dijo el Señor, viene el padre de familia y les dirá, no os conozco. Cuando uno se rinde al Señor, cree en el Señor, nace de nuevo en Cristo Jesús, Hijo de Dios. Los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un poder, es una bendición llegar a ser hijo de Dios. Toda la gente es criatura, es crianza de Dios. No se puede decir todos somos hijos de Dios, no, porque no ha creído, porque hace su voluntad, busca a otro su Dios, le sirve a otra persona. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. La voluntad de Dios es que de todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La seguridad de todo cristiano, cuando Cristo venga, será, ya leímos y oímos en primera carta de apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 15, su versículo 50 en adelante, es un misterio. No se puede indicar qué día, pero será transformado. Los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados. Es la esperanza viva de todo cristiano. Que el Señor ayude a entender su santa palabra y que Él la bendiga en cada corazón. Cristo vendrá a la mañana.